Era una mañana típica de sábado, llena de las tareas habituales y una larga lista de cosas por hacer. Pero el letrero de una venta de garaje llamó mi atención cuando pasé en el coche y, antes de darme cuenta, ya me estaba deteniendo. Estaba instalada en el patio delantero de una pequeña casa desgastada, nada realmente especial, solo el típico tipo de venta de garaje que se ve por aquí, pero cuando me acerqué noté una vieja caja de cartón sin etiqueta en el suelo, cerca de la parte trasera de la mesa. Estaba polvorienta y parecía que no se había movido en años. Me agaché y la levanté, sintiendo el peso en mis manos. No era muy pesada, pero se sentía extrañamente sólida, como si tuviera muchas cosas dentro. La tapa estaba sellada con cinta y los bordes estaban desgastados. Pregunté qué había dentro, y el hombre de mediana edad que atendía la venta me dijo, solo una caja de cosas viejas. Siéntete libre de mirar. Levanté la tapa, quitando con cuidado la cinta, y miré adentro. El contenido era una extraña mezcla de objetos. Había algunas viejas ligas para el cabello, un par de llaves oxidadas, un pequeño cepillo y algunas fotografías. Pero lo que más llamó la atención fueron todos los recortes de periódico. Estaban amarillentos por la edad y arrugados en los bordes. Tomé uno y leí el titular, y al hacerlo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Persona desaparecida, Jane Doe, decía. Había varios recortes, todos sobre la misma persona, una mujer cuyo cuerpo había sido hallado décadas atrás en un pueblo cercano. Pasé las páginas, leyendo los detalles. Su cuerpo había sido encontrado a principios de los años 90 y en parte porque nunca fue identificada, su asesinato quedó sin resolver. Los artículos describían a Jane Doe como una joven de cabello castaño, vista por última vez en un restaurante local, pero mientras revisaba los recortes descubrí detalles más inquietantes. Había fotografías entre ellos, imágenes granuladas en blanco y negro de una mujer que coincidía con la descripción de Jane Doe, caminando sola en un estacionamiento, entrando a una tienda o sentada en una banca. También había objetos personales en la caja, el cepillo que mencioné, algunas piezas de joyería y algo de ropa. Eran viejos, gastados y con un olor rancio. El vendedor seguía de pie detrás de la mesa, sin mirarme realmente y sin decir una sola palabra. Le eché una mirada, preguntándome si sabía algo sobre esa Jane Doe, pero él solo permanecía allí, callado e indiferente. Era como si estuviera esperando a que me fuera para poder volver a entrar a la casa. Le pregunté si sabía quién era la mujer, y él simplemente se encogió de hombros. Dijo que había encontrado la caja en su ático y que nunca la había abierto, que no tenía idea de lo que había dentro. Pero su respuesta no me convenció. ¿Cómo podía no importarle lo que había dentro de esa caja? No eran solo cosas viejas, era parte de la vida de alguien y de alguna forma estaba conectado con un asesinato terrible y sin resolver. Quise presionarlo para obtener más información, pero había algo en el que me decía que no quería hablar, así que empecé a leer los recortes con más atención. Había menciones de un hombre, el novio de Jen en el momento en que desapareció. Era un tipo local, muy conocido en el pueblo, pero nadie lo había visto desde el día en que desapareció. Su nombre aparecía en los artículos, pero no había fotos de él. A medida que iba armando la historia, empecé a preguntarme si el vendedor sabía más de lo que dejaba ver. Tal vez estaba conectado con el caso de alguna manera, tal vez ocultaba algo. Podría haber estado implicado en la desaparición de Jane, o decía la verdad sobre haberlo encontrado en su casa. No podía quitarme la sensación de que había más en la historia de lo que estaba viendo. Tenía que saber más, pero no sabía por dónde empezar. Los recortes eran un callejón sin salida,
tenían décadas de antigüedad y las personas mencionadas ya no estaban. Así que decidí llevarme la caja conmigo. Le pagué al vendedor unos cuantos dólares y regresé a mi coche, luego conduje de vuelta a casa. Al llegar, extendí todos los recortes sobre la mesa de la cocina en una especie de revoltijo de información. Y traté de darle sentido a todo, pero era como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Toda la situación era muy inquietante y cada recorte parecía generar más preguntas de las que respondía. Cuando mi esposo finalmente llegó a casa, le mostré lo que había traído de la venta de garaje y al principio me miró como si estuviera loca. Pero después de leer algunos de los recortes y examinar los otros objetos personales, empezó a ver lo mismo que yo. Cualquiera que tuviera fotografías de Jane Doe seguramente habría conocido su identidad, en cuyo caso, ¿por qué no se presentó cuando supo de su asesinato? Recuerdo que mi esposo dijo que, hablando lógicamente, las fotos los recortes quizás no estaban conectados. Alguien pudo haber metido un montón de cosas en una caja sin detenerse a pensar en cómo podría interpretarse cuando la abriera un completo desconocido. ¿Y por qué lo harían? Pero yo lo dudaba mucho, muchísimo. Eso parecía demasiada coincidencia. Si hubiera habido un montón de boletos de lotería viejos y un costurero, entonces sí, quizá era solo una caja de trastos, pero todo era demasiado personal, demasiado deliberado. Casi se sentía como un trofeo. Mi esposo no quiso creerlo al principio, decía que solo estaba exagerando y metiéndome demasiado en mi propia cabeza con el asunto, pero yo le dije que estaba convencida. No era solo una señora castaña cualquiera. Era la mujer asesinada, era Jane Doe. Él no me dijo cuando le cayó la ficha, pero cuando extendí la mano hacia la caja casi me gritó, no la toques, y fue en ese momento que supe que también lo creía. Ya no quería que la tocara porque se dio cuenta de que podría ser una prueba forense, algo en lo que, con toda mi emoción, no había pensado en absoluto hasta ese momento. Nos pusimos en contacto con la policía a la mañana siguiente, vinieron y se llevaron la caja, y hasta donde sé, fueron a hablar con el hombre que había organizado la venta de garaje para preguntarle cómo exactamente había llegado a tenerla. Llamé a uno de los oficiales con los que habíamos hablado un tiempo después y me dijo que la caja y todo su contenido habían sido ingresados en el expediente de pruebas del caso de Jane Doe, y que aunque no había resuelto el caso, sin duda era un avance en un asesinato sin resolver de décadas. Esa fue prácticamente la única parte medianamente buena de toda esta historia, pero de alguna manera, aunque fuera un poco, en realidad ayudé. Una mañana, hace unos meses en verano, decidí pasar por la venta de garaje al final de la calle. Las ventas de garaje siempre me han interesado, porque nunca sabes qué tipo de tesoros puedes encontrar. Y esa mañana ya había bastante gente revisando las mesas cuando llegué. Entonces vi una vieja silla de jardín que se parecía mucho a la que solía tener mi abuela, así que me acerqué para verla de cerca. Mientras la observaba, escuché voces elevadas no muy lejos. Venían de una mujer que estaba junto a una mesa llena de platos y utensilios de cocina. No estaba gritando ni nada, pero se notaba que había algún tipo de discusión. La mujer estaba discutiendo con un hombre mayor, que parecía rondar los 60 y tantos, por un juego de platos de porcelana que estaban bien acomodados en una caja de cartón, probablemente esperando venderlos como un conjunto. La mujer señalaba los platos y decía algo que no alcanzaba a escuchar. Ninguno de los dos estaba organizando la venta, eran simplemente vecinos que habían venido a buscar una ganga. No le di mucha importancia al principio, porque por sorprendente que parezca, hay gente que se calienta bastante en las ventas de garaje.
Es como si olvidaran que en realidad solo están intentando deshacerse de cosas que ya no necesitan y algunos se lo toman muy a pecho si insinúas que algo no vale lo que creen. Y a veces, claro, pasa que dos compradores potenciales se pelean por el mismo objeto, que era lo que parecía estar ocurriendo allí. Al principio era solo la mujer poniéndose muy confrontativa, pero luego el hombre empezó también a alzar la voz, y toda la escena se volvió más intensa. Él la señalaba de vuelta, y se lanzaban palabras que yo no podía entender bien porque hablaban los dos al mismo tiempo y rapidísimo. Yo seguía mirando la silla, sin mirar, pero escuchando. Pero cuando empezaron a gritar de verdad, la curiosidad pudo más y eché un vistazo hacia la discusión. Otras personas también se giraron a mirar, un hombre incluso dejó el libro que estaba hojeando para ver qué pasaba. Y lo siguiente que ocurrió fue que el anfitrión de la venta se acercó diciendo algo como, tranquilos, pero antes de que llegara, la mujer agarró uno de los platos y lo levantó por encima de su cabeza. Estaba segura de que iba a estrellarlo contra el suelo o algo así, como diciendo si no es mío, no será de nadie. Pero en cuanto lo hizo, el hombre mayor se abalanzó sobre ella y, como era un poco más alto, le arrebató el plato con facilidad y trató de arrancárselo de las manos. La mujer tenía una mano en el plato y otra en el bolso, pero el hombre lo sujetó con las dos manos y giró el cuerpo al tirar de él. Consiguió arrebatárselo, pero al hacerlo perdió el equilibrio y cayó. Golpeó el suelo, escuchamos el plato romperse y el hombre soltó un gemido largo y doloroso, y solo por cómo sonaba supe que era grave. Todos parecieron quedarse helados. Habían oído lo mismo que yo y debieron de darse cuenta también, pero hubo un momento en que nadie se movió ni dijo nada, como si esperáramos que no fuera tan malo como parecía. La mujer se quedó paralizada, mirando al hombre tendido boca abajo sin moverse, y segundos después vimos como la sangre empezaba a salir de debajo de él. La mujer comenzó a gritar. La gente corrió a ayudarlo, diciéndole que no se moviera y gritando que alguien llamara al 911. Pero la mujer con la que había tenido el altercado solo se quedó allí, completamente en shock, repitiendo una y otra vez, Dios mío, Dios mío. Los que corrieron a ayudarlo lo giraron para intentar detener la hemorragia, y entonces todos vieron el gran trozo de porcelana clavado en su estómago. La mujer empezó a llorar mientras hacíamos lo posible por detener la sangre, y el hombre solo yacía allí, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos. Por suerte, los paramédicos llegaron rápido, seguidos de la policía. La ambulancia se llevó al hombre y después los policías comenzaron a tomar declaraciones. Yo no tenía mucho que decir, solo había ido a comprar una silla de jardín y no a meterme en un enfrentamiento que terminó con alguien muerto. La mujer no paraba de llorar, y no creo que fuera del todo culpa suya que el hombre hubiera caído. Supongo que fue un horrible accidente, pero en ese momento ella claramente se culpaba y algunas personas en la multitud también. Creo que los policías luego la llevaron a su casa para hablar más con ella, y más tarde, mientras caminaba de regreso, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre en el suelo. Era la forma en que miraba al cielo, con los ojos muy abiertos y asustados, más asustado de lo que había visto nunca a alguien en mi vida. No puedo imaginar lo que debía de estar pasando por su mente, ni tampoco lo que pasaba por la de la mujer cuando supo que el hombre realmente había muerto. Me enteré por mi vecino al día siguiente, y cuando le dije que había estado allí me preguntó qué había pasado. Le conté que ambos habían estado siendo infantiles, peleando por un trozo de porcelana, y luego me preguntó si la mujer había empujado al hombre. Le dije que no, que él cayó porque estaba forcejeando tanto para arrancarle el plato que giró de golpe cuando logró quitárselo. Le dije que parecía que la mujer lo había iniciado, pero que de todas formas
primero solo escuché su voz, ¿sabes? El hombre mayor bien pudo haber dicho algo por lo bajo, y eso fue lo que empezó todo. Parecía que la culpa estaba repartida por igual entre ambos, pero al final fue una vida perdida y otra arruinada. Ninguno de los dos merecía eso. Creo que cuando obtuvieron la historia completa, la familia del hombre mayor no presentó cargos, pero la mujer igual se fue del pueblo no mucho después, estoy bastante segura. Aunque prácticamente se declaró públicamente que no era culpable, la gente seguía diciendo que ella había matado a ese hombre. Era como si quisieran que fuera su culpa, solo para tener a alguien a quien culpar. Y no es que la echaran del pueblo. Pero supongo que todas esas miradas y susurros terminaron siendo demasiado para ella, y al final se fue por su propia voluntad. Para mí es una locura cómo algo tan simple como una discusión en una venta de garaje puede terminar en semejante tragedia. Un segundo era un buen día, la gente salía a caminar y al siguiente, un hombre estaba muerto. Hace algunos años, decidí organizar una venta de garaje. Mi garaje estaba lleno de trastos, muebles viejos, cajas de libros, ropa que ya no me quedaba, así que pensé que era hora de despejar espacio y quizá ganar un poco de dinero en el proceso. Para las 10 de la mañana del domingo, mi entrada estaba llena de mesas cubiertas de cosas que pensaba que podía vender. Los vecinos iban y venían, curioseando, preguntando precios. Algunos regateaban, otros simplemente me daban billetes arrugados, pero en general sonreían con amabilidad, conversaban un poco y luego seguían su camino. Para media mañana, los transeúntes empezaron a notar la venta mientras caminaban o pasaban en coche. Y cuanto más gente se reunía, más llamaba la atención, así que hacia las 11 o 11:30 ya tenía bastante tráfico de personas y bastantes ventas. En un momento noté a un hombre merodeando junto a una mesa de herramientas, levantando una llave inglesa y luego un martillo, dándoles vueltas en la mano como si estuviera decidiéndose por uno u otro. Llevaba una camiseta gris descolorida, vaqueros y una gorra de los Dodgers. Nada muy fuera de lo común, pero había algo en la manera en que sus ojos se movían de un lado a otro que me inquietó. Suponiendo que estaba buscando a la persona que organizaba la venta, me acerqué y me presenté. El tipo dijo que le interesaban las herramientas y preguntó si tenía más, pero su voz sonaba plana, como si estuviera leyendo un guión, y muy mal. Le señalé una caja con cachivaches al fondo de la entrada y él asintió y caminó hacia allí despacio. Para el mediodía ya quedaba solo un goteo de gente entrando y saliendo, y yo estaba cansada y lista para recoger, y fue entonces cuando volví a ver al hombre de la gorra de los Dodgers, lo que significaba que había estado merodeando casi una hora sin comprar nada. Estaba en el borde de la entrada, paseando frente a las mesas como si no hubiera visto todo ya 3 veces, pero ya no miraba las cosas. Parecía estar mirándome a mí. Traté de ignorarlo, anuncié que estaba a punto de recoger y me concentré en los últimos compradores. Una mujer preguntó por una lámpara, un adolescente compró un montón de DVDs, pero todo el tiempo yo vigilaba al hombre de la gorra, intentando disimular. Cuando al fin la entrada quedó vacía excepto por él, empecé a guardar. Le dije que la venta había terminado, que necesitaba meter todo de nuevo a la casa. No se fue, solo se quedó parado, mirándome, con las manos metidas en los bolsillos. Me puse algo nerviosa, pero me repetí que era inofensivo, solo raro, y que la ansiosa era yo. Cargué un par de cajas al garaje sin dejar de vigilarlo, pero al volverme ya se había acercado más. En ese momento estaba parado en medio de la entrada, mirando una de las mesas, y volvió a decir algo sobre las herramientas, pero su tono no sonaba a pregunta. Le dije que ya no estaban en venta, que el día había terminado. Asintió,
pero no se fue. En vez de eso, tomó un martillo, lo giró en sus manos otra vez, y en ese momento se me secó la garganta. Le dije que lo dejara, que se fuera, pero él solo me miraba fijo, como pensando, decidiéndose. No sé qué lo desató, quizá la forma en que se lo dije, o quizá lo había planeado desde el principio. Un segundo estaba allí parado, y al siguiente venía hacia mí, rápido. Retrocedí, tropezando con el borde de la entrada. Alzó el martillo y yo me giré para correr. Apenas alcancé a llegar al garaje cuando me agarró, sus dedos hundiéndose en mi brazo. Me zafé de un tirón, pero tropecé con una caja, creo que era de libros. Estaba justo detrás de mí, él se alzaba encima mientras yo me arrastraba hacia atrás buscando cualquier cosa que pudiera agarrar. Mi mano se cerró sobre algo sólido y pesado, una llave inglesa de la caja que él mismo había revisado antes. La lancé sin pensarlo, el metal golpeando con un sonido seco y horrible. Él retrocedió tambaleándose, sujetándose el hombro, el rostro retorcido de dolor y rabia, y no esperé a ver qué haría después. Me levanté de un salto y corrí, metiéndome por la puerta lateral de la casa. La cerré de golpe, la aseguré con llave y me apoyé contra ella, escuchando cualquier sonido afuera. Todo quedó en silencio un momento, y luego oí pasos sobre la grava, alejándose. Me acerqué a la ventana y miré entre las persianas. Se había ido. La entrada estaba vacía, las mesas de la venta con las sobras de mis cosas. Llamé a la policía, con la voz temblando mientras explicaba lo ocurrido, y para mi alivio llegaron más rápido de lo que esperaba. Les mostré dónde había pasado, señalé el martillo que él había dejado caer y la llave inglesa todavía en el suelo del garaje. Tomaron mi declaración, me hicieron preguntas que apenas podía responder, y nunca lo encontraron. El hombre que había convertido una tranquila venta de garaje en una pesadilla desapareció tan rápido como había llegado. Pasaron las semanas, y yo seguía esperando que apareciera de nuevo, para terminar lo que había empezado. Y cada vez que escuchaba un coche en la entrada o un golpe en la puerta, el corazón se me subía a la garganta. Dejé de hacer ventas de garaje y dejé de dejar la puerta del garaje abierta ni un segundo. Empecé a vigilar a los desconocidos con más atención, reviviendo en mi mente la manera en que sus ojos se habían fijado en mí, cómo había apretado ese martillo, y no podía sacudirme la sensación de que seguía allá afuera y que un día volvería. La policía me dijo que me mantuviera alerta, que reportara cualquier cosa sospechosa, pero no había nada que reportar, solo una entrada vacía y el recuerdo de su sombra alargándose sobre el pavimento. Las cosas que no vendí ese día se quedaron en el garaje, acumulando polvo, y no pude obligarme a tocarlas, moverlas o acercarme al lugar donde ocurrió todo. Puede sonar patético, pero algunas noches sueño con él. Lo veo de pie al borde de la entrada, con las manos en los bolsillos, sus ojos fijos en mí. Y entonces despierto, empapada en sudor. La venta de garaje se suponía que sería una manera sencilla de despejar el desorden, de ganar un poco de dinero extra, y en cambio me dejó con una historia que te envío y que nunca olvidaré. Una cicatriz invisible, pero que siempre está ahí. No sé si algún día lo atraparán, o si sigue ahí afuera buscando a su próxima víctima. Lo único que sé es que nunca volveré a sentirme segura, realmente segura, en mi propia casa. Todavía pienso en Liz, a veces todos los días. Le encantaba la jardinería, y su jardín siempre estaba bien cuidado. Yo le saludaba los sábados por la mañana cuando estaba trabajando en sus flores, y siempre sonreía. Esto pasó el 25 de enero de 2019, y ese viernes por la mañana hacía mucho frío en Houston. Estaba haciendo café cuando escuché 4 fuertes estallidos.
Al principio pensé que eran fuegos artificiales. Algo se sintió mal. Miré por la ventana y vi a alguien corriendo desde la entrada de Liz y subiendo a una camioneta, y luego la camioneta se fue a toda velocidad. Salí con mi teléfono listo para llamar al 911, y allí estaba Liz tirada en el suelo cerca de su entrada, y no se movía. Había una mesa pequeña y unas cajas cerca del garaje que ella estaba preparando para la venta. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, confundidos y preocupados. Los paramédicos llegaron rápido y trabajaron en Liz, pero estaba claro que todo estaba muy mal. Más tarde supe que había fallecido en el hospital. Tenía solo 29 años, y nunca pensé que algo tan horrible pudiera suceder en nuestro vecindario. La policía dijo que Liz había sido baleada a corta distancia por alguien que se le acercó. La cámara de seguridad de un vecino captó parte de todo, y el video mostraba a una persona bajándose de una Nissan Frontier negra, acercándose a Liz, disparándole y huyendo. Y todo sucedió en segundos. Liz y su esposo Sergio eran queridos por todos. Eran novios desde la secundaria y llevaban unos 4 años casados. Amaban Star Wars y Harry Potter y asistían juntos a convenciones. La venta de garaje que Liz estaba organizando esa mañana era para ayudar a pagar un viaje a Universal Studios y celebrar su 5º aniversario. Saber eso hacía su muerte aún más triste. Después de que Liz murió, el vecindario cambió drásticamente. La gente estaba triste y asustada, y nos preguntábamos quién pudo haber hecho esto. ¿Alguien que la conocía? ¿Un ataque al azar? La policía habló con vecinos y revisó los videos de seguridad, pero no encontraron respuestas. Publicaron el video del sospechoso y de la camioneta, esperando que alguien los reconociera, y nadie lo hizo. No dejaba de pensar en esa mañana. ¿Podría haber hecho algo para ayudar? ¿Podría haber visto más, recordado una matrícula? Y esa culpa se quedó conmigo. Me sentaba a mirar la casa de Liz, esperando verla otra vez, aunque sabía que no lo haría. La entrada vacía era un recordatorio doloroso de lo que había pasado, y Sergio se mudó unos meses después. Totalmente comprensible. Debió ser demasiado difícil quedarse en esa casa llena de recuerdos. La casa se vendió, y se mudaron nuevas personas. Son amables, pero para mí siempre será la casa de Liz. Y han pasado años, pero el caso sigue sin resolverse. A veces las noticias sacan una historia sobre Liz para mantener viva su memoria, y la recompensa por información ha crecido, pero nadie ha hablado. Me da tanta rabia saber que la persona que hizo esto sigue libre allá afuera. Me uní a un grupo local que ayuda con casos sin resolver. Organizamos eventos, repartimos folletos y tratamos de mantener casos como el de Liz en la mente de la gente. No es mucho, pero siento que hago algo. Liz y su familia merecen justicia. Cada año, en el aniversario de su muerte, dejo rosas amarillas en su entrada, ya que el amarillo era su color favorito. Otros vecinos hacen lo mismo, y es una forma silenciosa de demostrar que no la hemos olvidado. A veces, por la noche, miro por mi ventana y me pregunto si la respuesta está más cerca de lo que creemos. ¿Alguien vio algo pero tiene miedo de hablar? ¿Podría el asesino estar cerca? No saberlo se ha vuelto muy difícil. La muerte de Liz me enseñó que la vida es frágil, que las cosas malas no siempre tienen sentido. Pero también mostró cómo la gente puede unirse en momentos muy difíciles. Nuestro vecindario ha cambiado, y ahora tenemos más cuidado de cuidarnos unos a otros. Valoramos más los pequeños momentos. Extraño a Liz. Extraño su sonrisa y su bondad, y llevo su memoria conmigo,
y seguiré intentando conseguir justicia para ella. Alguien tiene que hacerlo. Ella lo merece. Había una mujer en mi vecindario que estaba organizando una venta de garaje. Estaba vendiendo algunos muebles viejos, ropa y baratijas. Unos vecinos se habían acercado a mirar. Su perrito estaba atado a un poste cercano. Ese perrito ladraba de vez en cuando. Más abajo en la calle, vivía un perro más grande con su dueño. Era un perro grande, un mestizo de alguna raza, y su dueño normalmente lo mantenía en el patio trasero o con correa cuando salían a caminar, pero esa mañana algo salió mal. La puerta del patio trasero del dueño del perro grande se había quedado abierta, y ese perro aprovechó la oportunidad y salió corriendo a la calle. Al principio, solo exploraba. Olfateaba y corría de un lado a otro, y luego notó a la gente y a las mesas más adelante. Movía la cola mientras corría hacia la venta de garaje más cercana, pero al acercarse, su energía cambió y su ladrido se volvió más fuerte y agresivo. Sus ojos se fijaron en la multitud y cargó hacia adelante. La gente vio venir al perro grande y empezó a retroceder, y un niño pequeño dejó caer el juguete que tenía en la mano y gritó mientras corría hacia su madre, pero el perro no se detuvo. Saltó sobre una mesa, tirando una pila de libros y rompiendo un montón de vidrio. La señora levantó la vista y gritó, «Aléjate», pero el perro no obedeció. Agarró un peluche de la mesa y empezó a destrozarlo. Luego el perro grande fijó su atención en el perrito, y el perrito ladraba, el grande le respondió y luego lo atacó. La señora gritó y levantó al perrito justo a tiempo, mientras el grande la rodeaba. Ella empezó a pedir ayuda a gritos, y la gente comenzó a dispersarse. Un hombre que estaba mirando una mesa cercana trató de intervenir, gritando y poniéndose delante de la señora y su perro, y entonces el perro grande lo atacó a él. El perro hundió los dientes en la pierna del hombre. Él gritó de dolor e intentó apartar al perro, pero no lo soltaba. El hombre cayó al suelo, tratando de patearlo, pero la fuerza del perro era demasiada. La gente gritaba. Un hombre lanzó una silla plegable contra el perro y no sirvió de nada. El perro soltó la pierna del hombre y saltó sobre su pecho. El hombre usó los brazos para cubrirse la cara y el perro lo arañaba mientras él pedía ayuda. El dueño del perro apareció corriendo por la calle gritando que se detuviera y el perro obedeció. Y su dueño le puso la correa. El dueño del perro grande dijo que lo sentía. Para entonces alguien ya había llamado a la policía y otra persona empezó a gritarle al dueño. Los paramédicos llegaron y comenzaron a tratar las heridas del hombre antes de subirlo a una ambulancia, mientras los vecinos se quedaban alrededor hablando entre ellos. El dueño del perro se disculpó de nuevo. El patio estaba hecho un desastre, con vidrios rotos y objetos esparcidos por todas partes. Algunas personas ayudaron a la señora a limpiar y la calle volvió a quedar en silencio. Todo lo que sé, como un espectador que solo se sentó a mirar cómo se desarrollaba todo, es que ni yo ni nadie en el vecindario olvidaremos jamás ese día. En 2018, los tranquilos vecindarios de Fort Worth, Texas, se convirtieron en el terreno de caza de un depredador. Lo que deberían haber sido interacciones ordinarias y amistosas durante las ventas de garaje comunitarias se transformó en una pesadilla cuando una serie de crímenes infundió miedo en los desprevenidos dueños de casa. La prensa pronto apodó al criminal como el acechador de ventas de garaje de Texas, un nombre que estremecía a quienes organizaban y asistían a estos eventos cotidianos. Las ventas de garaje son una tradición muy apreciada en muchos vecindarios estadounidenses, y Fort Worth no era la excepción.
Las familias las usaban para despejar sus casas y ganar algo de dinero extra mientras fomentaban un sentido de comunidad. Era un ambiente seguro y relajado, donde los extraños podían curiosear y los vecinos podían conectar a través de historias compartidas. Pero en 2018, esas reuniones se convirtieron en un terreno fértil para un monstruo, alguien que veía las ventas no como una oportunidad para negociar, sino como una ocasión para aprovecharse de los más vulnerables. El terror comenzó en marzo, cuando una mujer que organizaba una venta notó a un hombre que se quedaba más tiempo que los demás clientes. Hizo preguntas inocentes sobre un mueble, pero parecía más interesado en observar sus movimientos y la distribución de la casa. Más tarde esa tarde, cuando ella guardaba los objetos no vendidos, el hombre volvió, solo que esta vez estaba armado. Exigió dinero en efectivo y objetos de valor, forzando la entrada a su casa. Aunque ella sobrevivió físicamente ilesa, quedó profundamente afectada. El hombre escapó antes de que llegara la policía, quienes lo consideraron un robo aislado. Sin embargo, en pocas semanas comenzaron a aparecer incidentes similares en vecindarios cercanos. Para finales de la primavera, un patrón claro había surgido. El atacante apuntaba a mujeres que organizaban ventas solas o con poca ayuda. Atacaba cerca del final, cuando la mayoría de los objetos ya estaban guardados y los vecinos se habían ido. Las víctimas lo describieron como un hombre de mediana edad, de complexión promedio, vestido sin nada distintivo, con un rostro que se mezclaba fácilmente en una multitud. El atacante usaba distintos métodos para entrar en las casas, a veces fingía interés en los artículos, otras veces forzaba su entrada. Una vez dentro, exigía dinero y, en ocasiones, saqueaba la casa en busca de objetos de valor, aunque no siempre había violencia física. El costo psicológico fue enorme. Las víctimas quedaron traumatizadas, temiendo por su seguridad y la santidad de sus hogares. Para principios del verano, los medios ya estaban al tanto de los crímenes. Los titulares advertían a los dueños de casa que se mantuvieran vigilantes durante las ventas y los foros comunitarios se llenaron de relatos de encuentros extraños. Los residentes compartían consejos para mantenerse seguros, como hacer las ventas en pareja o grupo y no permitir la entrada de clientes a sus casas bajo ninguna circunstancia. A pesar de estas precauciones, el atacante siguió actuando. La policía aconsejó al público reportar conductas sospechosas, pero identificar al acechador resultó difícil. Evitaba las cámaras de seguridad y elegía vecindarios con poca vigilancia. Su apariencia poco llamativa y su tendencia a irse rápido dificultaban que los testigos dieran descripciones detalladas. En julio, el ingenio de una víctima casi llevó a su captura. Una mujer que organizaba una venta notó a un hombre que coincidía con la descripción del acechador merodeando cerca de su entrada. Se volvió sospechosa cuando él permaneció allí sin mostrar verdadero interés en los objetos. Discretamente alertó a un vecino, quien comenzó a tomarle fotos desde el otro lado de la calle. Al darse cuenta de que lo habían visto, el hombre se fue abruptamente, abandonando cualquier plan que pudiera haber tenido. El vecino compartió las fotos con la policía, pero eran borrosas e insuficientes para identificarlo. Y aún así, el encuentro marcó un fuerte punto de inflexión. La comunidad se volvió más decidida a detener al acechador y su reinado de terror llegó a un clímax a fines de agosto. Una mujer que organizaba una venta en las afueras de Fort Worth fue atacada después de que su evento terminara. Esta vez, el encuentro escaló a violencia. El atacante la golpeó con la culata de su pistola, dejándola inconsciente antes de huir con dinero y joyas. Un vecino, que había escuchado el alboroto, la encontró y llamó al 911.
La brutalidad de este ataque intensificó la urgencia de la investigación. La policía aumentó las patrullas en los vecindarios donde las ventas eran comunes y montó ventas falsas como señuelo para atraer al acechador. La vigilancia de la comunidad también creció, con muchos cancelando sus ventas por completo o trasladándolas a lugares más seguros y centralizados. El avance llegó en septiembre, cuando el acechador se volvió descuidado. Intentó robar una venta en un vecindario que había formado un grupo de vigilancia comunitaria. Sin saberlo, varios miembros observaban la venta desde autos cercanos, listos para intervenir si algo parecía extraño. Cuando se acercó agresivamente al dueño de casa, el grupo actuó, bloqueando su ruta de escape y llamando a la policía. El hombre intentó huir a pie, pero fue rápidamente arrestado. Fue identificado como Mark Aldridge, un vagabundo de 43 años con antecedentes de robos menores y allanamientos. Aldridge no tenía una dirección fija, lo que explicaba su capacidad para moverse sin ser detectado entre vecindarios. La policía encontró objetos robados en su vehículo, vinculándolo a varios de los atracos. Su arresto trajo alivio a Fort Worth, pero las cicatrices que dejó fueron duraderas. Muchas víctimas siguieron luchando con ansiedad y miedo, y el sentido de seguridad de la comunidad quedó profundamente sacudido. Las ventas de garaje, antes una tradición simple y agradable, se convirtieron en un recordatorio de vulnerabilidad. Durante su juicio, Aldridge mostró poco remordimiento. Fue condenado por múltiples cargos de robo, asalto y allanamiento, y sentenciado a 25 años de prisión. Los fiscales lo describieron como un depredador que explotó la confianza y el espíritu comunitario para su propio beneficio. El caso del acechador de ventas de garaje de Texas resaltó los peligros de eventos aparentemente inocentes y la importancia de la vigilancia. Los residentes de Fort Worth tomaron las lecciones en serio, implementando medidas de seguridad para protegerse en el futuro. Estas incluían organizar las ventas en grupo, usar cámaras de seguridad visibles y mantener comunicación constante con los vecinos. Aunque la experiencia fue traumática, también unió más a la comunidad. Vecinos que antes eran extraños se unieron para apoyarse mutuamente, asegurando que nadie enfrentara la amenaza solo. La pintoresca ciudad de Gettysburg, Tennessee, enclavada junto al río Mississippi, es el tipo de lugar donde los vecinos se conocen y la vida es tranquila. Pero en 2015, la ciudad se convirtió en el centro de atención nacional debido a la misteriosa desaparición y posterior asesinato de Karen Swift, una madre de 4 hijos de 44 años. Lo que comenzó como un día aparentemente ordinario con una venta de garaje terminó en tragedia, dejando un enigma que sigue sin resolverse hasta hoy. El 30 de octubre de 2015, Karen Swift pasó su sábado organizando una venta en su casa. Una madre entregada, era conocida por su personalidad vivaz y participación activa en la comunidad. La venta de garaje atrajo a numerosos visitantes durante todo el día, mientras Karen interactuaba alegremente con los compradores, muchos de los cuales eran vecinos y conocidos. Para Karen, era una oportunidad de ordenar su hogar y conectar con otros en su comunidad unida. Esa noche, Karen asistió a una fiesta de Halloween con amigos. Regresó tarde a casa y habló brevemente con su esposo separado, David Swift, quien aún vivía en la casa familiar a pesar de su proceso de divorcio. Según los reportes, ambos mantenían una relación cordial pero tensa, compartiendo la residencia para criar a sus hijos. En las primeras horas del 31 de octubre, Karen desapareció. Cuando sus amigos y familiares se dieron cuenta de que había desaparecido, sonaron las alarmas. Su coche, un Nissan Murano blanco del 2004, fue hallado abandonado en una carretera rural a pocos kilómetros de su casa.
Las llantas estaban desinfladas y sus pertenencias, incluyendo su bolso y teléfono, permanecían en el interior. Sin embargo, no había rastro de Karen. Las autoridades del condado de Dare iniciaron de inmediato la búsqueda. Amigos, familiares y voluntarios recorrieron bosques, campos y ríos cercanos con la esperanza de encontrar alguna pista. Su desaparición sembró miedo en el corazón de la comunidad, mientras las especulaciones se multiplicaban. ¿Había sido secuestrada por alguien que conoció en la venta de garaje? ¿Estaba involucrado su esposo separado? ¿O se trataba de un desconocido? El caso dio un giro devastador el 10 de diciembre de 2015, cuando el cuerpo en descomposición de Karen fue encontrado en un área boscosa cerca de un cementerio, a menos de 5 kilómetros de su casa. Sus restos estaban ocultos bajo ramas y el lugar parecía haber sido escogido deliberadamente para esconder su cuerpo. Una autopsia reveló que había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza. El hallazgo confirmó lo que muchos temían: Karen Swift había sido asesinada. Sin embargo, la identidad de su asesino seguía siendo un misterio, y la investigación se volvió más compleja a medida que las autoridades analizaban una creciente lista de sospechosos. La vida de Karen atravesaba grandes cambios en el momento de su muerte. Había presentado la solicitud de divorcio de David Swift, citando diferencias irreconciliables. Sus amigos describían el matrimonio como problemático, con Karen buscando un nuevo comienzo. El proceso de divorcio era conflictivo y el comportamiento de David quedó bajo la lupa tras la desaparición. Además de sus problemas matrimoniales, Karen participaba en grupos locales de ejercicio y era activa en redes sociales. Su personalidad extrovertida y su amplio círculo de conocidos llevaron a los investigadores a considerar si alguien cercano a ella podría haber albergado malas intenciones. Uno de los aspectos más intrigantes del caso fue la venta de garaje que organizó el día antes de su desaparición. Una venta es un evento público que atrae a desconocidos a una residencia privada. Los investigadores consideraron la posibilidad de que el asesino de Karen hubiera sido alguien que asistió a la venta y aprovechó la oportunidad para atacarla. Sin embargo, no había pruebas concretas que vincularan a los asistentes con el crimen. A medida que la investigación avanzaba, David Swift se convirtió en persona de interés. Aunque negó públicamente cualquier implicación, su relación tensa con Karen y su presencia en la casa familiar la noche de su desaparición levantaron sospechas. Amigos de Karen aseguraron que ella expresó temor hacia David en las semanas previas a su muerte y circulaban rumores de disputas domésticas pasadas. No obstante, las autoridades no presentaron cargos en su contra. David cooperó con la investigación y mantuvo su inocencia, aunque la sombra de sospecha lo siguió acompañando. También surgieron otras teorías. Algunos especularon que el asesino pudo haber sido un desconocido que la secuestró después de que su coche se averió. Otros sugirieron que quizá fue víctima de alguien que conoció a través de sus círculos sociales o en línea. Sin embargo, ninguna de esas teorías produjo pistas concluyentes. Con el paso de los meses y luego de los años, la investigación sobre el asesinato de Karen Swift se estancó. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden y de investigadores privados, no hubo arrestos ni surgieron nuevas pruebas. La falta de testigos y de evidencia forense dejó el caso paralizado, lo que frustró a su familia y amigos. La comunidad de Gettysburg siguió atormentada por la muerte de Karen. Sus hijos, privados de su madre, enfrentaron la difícil tarea de seguir adelante mientras lidiaban con preguntas sin respuesta sobre su asesinato. Sus amigos continuaron abogando por justicia, organizando homenajes y manteniendo viva la atención sobre el caso. Varias preguntas clave permanecen sin respuesta.
¿Quién mató a Karen Swift? ¿Fue alguien que conocía o un atacante aleatorio? Los investigadores nunca identificaron públicamente a un sospechoso ni un motivo. Las llantas desinfladas de su vehículo sugieren que pudo haber sido forzada a detenerse, aunque no está claro si fue algo premeditado o casual. Aunque no hay evidencia que vincule la venta de garaje con su asesinato, la cercanía en el tiempo genera dudas sobre si alguien que asistió pudo haber regresado más tarde. A pesar de los amplios esfuerzos de las autoridades, el caso sigue sin resolverse, lo que ha generado frustración y especulación sobre posibles errores en la investigación o falta de recursos. El asesinato de Karen Swift sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y trágicos de la historia reciente de Tennessee. Su familia continúa buscando respuestas, con la esperanza de que surja nueva evidencia o que alguien con información se presente. Mientras tanto, su caso sirve como un escalofriante recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida y del dolor duradero que dejan las preguntas sin respuesta. Para los residentes de Gettysburg, la pérdida de Karen Swift es una herida que aún no cicatriza. Su espíritu vibrante y el amor por sus hijos son recordados, incluso mientras continúa la búsqueda de su asesino. Era una fría mañana de fin de semana cuando caminaba por el vecindario con una taza de café en la mano y noté una venta de garaje en una vieja casa. No era gran cosa, solo una mesa plegable y algunas mantas extendidas sobre el césped, pero algo en ella me llamó la atención. Tal vez la idea de que las cosas viejas de alguien pudieran esconder un tesoro oculto. Un anciano estaba sentado detrás de la mesa. Se veía cansado, pero aún tenía una sonrisa en el rostro. Me preguntó si estaba buscando algo en particular, y negué con la cabeza, diciendo que no, que solo estaba echando un vistazo a los objetos. Había libros antiguos, figurillas de porcelana, algunas lámparas vintage y una caja con cubiertos muy oxidados. Tomé un libro de tapa dura con una cubierta verde descolorida. Mientras hojeaba sus páginas, el hombre volvió a hablar y dijo que el libro contenía historias, algunas supuestamente verdaderas. Agregó que nunca pudo terminarlo porque en realidad le resultaba demasiado espeluznante. Yo simplemente me reí y estaba a punto de preguntar cuánto quería por él cuando escuché que se detenía un camión. Una camioneta negra se estacionó y 4 adolescentes bajaron de ella. Uno de ellos sonrió con desdén, pateando un gnomo de jardín que estaba junto a la acera. El gnomo cayó y se rompió en pedazos. En ese momento, la sonrisa del anciano se desvaneció. Les pidió a los adolescentes que siguieran su camino si no estaban interesados en comprar nada. Un chico flaco, de cabello oscuro y con una sonrisa cruel, tomó una de las figuras de porcelana y preguntó cuánto costaba. El hombre le respondió que algo entre $5 y $10. El adolescente simplemente se rió y lanzó la figura al suelo, haciéndola pedazos. El hombre le pidió que no hiciera eso y explicó que la figura había pertenecido a su difunta esposa, pidiéndoles un poco de respeto. El chico flaco solo volvió a sonreír con malicia. Empujó el pecho del anciano, haciéndolo tambalear hacia atrás. Quise decir algo, pero todo era demasiado surrealista, ¿sabes? Y sinceramente, tenía demasiado miedo, me da vergüenza admitirlo. El viejo intentó mantener su posición. Dijo que llamaría a la policía y sacó su teléfono. Ese chico flaco le arrebató el celular y lo arrojó a la calle, y antes de que alguien pudiera reaccionar, le dio un puñetazo al anciano, que cayó al suelo. La pandilla de adolescentes comenzó a golpearlo y patearlo. Mientras los demás nos quedábamos paralizados, y lo único que yo hacía era sostener ese libro y mirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché una sirena a lo lejos.
Alguien debió llamar a la policía, y esos adolescentes huyeron en su camioneta. El anciano yacía en el suelo, sangrando, y algunas personas se acercaron lentamente para ayudarlo a levantarse. Yo me quedé donde estaba, sintiéndome muy avergonzado, y cuando llegó la policía, tomaron declaraciones. Le devolví el libro al anciano, que estaba sentado en el porche con una bolsa de hielo sobre su rostro hinchado, y él me dijo que simplemente me lo quedara. Esa noche soñé con esa venta de garaje. Solo que, en el sueño, los adolescentes no estaban rompiendo cosas, me estaban rompiendo a mí, y el viejo simplemente estaba allí, sonriendo, dejando que todo ocurriera. Un día decidí ir a algunas ventas de garaje en el vecindario. No buscaba nada en particular, solo ver si encontraba algo interesante. Después de visitar unas cuantas, ya estaba por regresar a casa cuando vi una caja metálica vieja bajo una mesa en una de las ventas. Le pregunté a la señora encargada cuánto quería por la caja y ella dijo que pertenecía a su tío, que no tenía idea de lo que había dentro. Luego, tras pensarlo un momento, dijo que quería $5 por ella. Le di el dinero y llevé la caja a mi coche. Mientras la sostenía, creí sentir una ligera vibración o un zumbido, pero no estaba seguro. Supuse que era mi imaginación y manejé a casa, ansioso por ver qué había dentro. Cuando abrí la caja en mi cocina, vi una pequeña esfera metálica. Estaba caliente al tacto. El aire a su alrededor también se sentía pesado, y tenía un símbolo que no reconocí. Debajo de la esfera había unos papeles viejos. Estaban amarillentos y tenían ecuaciones y diagramas extraños. Como no entendía nada, pensé que sería buena idea preguntarle a alguien en internet. Le tomé una foto a la esfera brillante y la publiqué en un foro preguntando si alguien sabía qué era. Recibí muchas respuestas. La mayoría bromeaba diciendo que era de extraterrestres o un accesorio de película, pero un comentario destacó: deshazte de eso, es radiactivo. Sentí que el estómago se me hundía. Me alejé de la caja, nervioso, sin saber qué hacer. ¿Llamar a alguien? ¿Pero a quién? Entonces recibí un mensaje privado de alguien que decía trabajar en seguridad nuclear. El mensaje decía: no lo toques más, muévelo a un lugar seguro y déjame ayudarte. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Llevé la caja a mi garaje y la metí dentro de un contenedor de plástico, manteniéndome lo más lejos posible mientras la movía. La persona me volvió a escribir pidiendo más detalles. Quería saber el tamaño de la esfera, su color y sobre los papeles. Me explicó que los objetos metálicos calientes a veces pueden ser radiactivos, especialmente si son muestras antiguas de laboratorio o materiales industriales. Luego me dijo que llamara a las autoridades. Estaba asustado, pero sabía que tenía razón, así que llamé a la policía. Ellos me transfirieron a una agencia estatal que maneja materiales peligrosos, y una hora después llegó un equipo a mi casa con trajes protectores y equipo especial. El equipo escaneó la esfera con un aparato que hacía ruidos de clic, y los clics se aceleraban cuanto más se acercaban al objeto. Me dijeron que era radiactivo. Uno comentó que tuve suerte de no haberlo guardado en la casa por mucho tiempo, porque podría haberme enfermado gravemente. Empacaron cuidadosamente la esfera y los papeles en un contenedor especial recubierto de plomo y se los llevaron. Más tarde supe que la policía interrogó a la mujer que me vendió la caja. Ella dijo no tener idea de que su tío guardaba algo peligroso. Explicó que él había sido químico hacía muchos años. La esfera radiactiva probablemente era algo en lo que había trabajado y luego olvidado. Las autoridades dijeron que investigarían más, pero nunca volví a saber nada.
Durante semanas no pude dejar de pensar en ello. Esa esfera brillante pudo haber causado un daño serio y al principio parecía un misterio divertido, pero resultó ser muy peligroso. Pensé en lo cerca que estuve de ponerme a mí y a otros en riesgo solo por curiosidad. No he vuelto a ir a ventas de garaje desde ese día. Toda la experiencia me dejó muy nervioso respecto a llevar objetos desconocidos a mi casa y ahora, cada vez que veo algo interesante en venta, lo pienso 2 veces. A principios de 2013, yo trabajaba en una gran empresa de investigación de mercado en Nueva York. Llevaba 6 años allí, era muy feliz y tenía buenas perspectivas de carrera. Y entonces, un día, todo cambió. Era miércoles por la mañana y después de levantarme a las 6:15, completé mi rutina matutina y bajé al estacionamiento de mi edificio. Había unos 12 o 14 autos en el lote y cuando me acercaba al mío, vi a una figura solitaria apoyada en la pared cerca del cofre de mi coche. Parecía un joven de entre 20 y 30 años, con gorra y sudadera con capucha. Mientras me acercaba, él simplemente me miraba fijamente. Le sostuve la mirada, con cautela pero sin confrontarlo, y cuando llegué al auto le pregunté si podía ayudarlo. No fui agresivo, pero estaba allí, junto a mi coche, mirándome descaradamente, así que pensé que lo mejor era averiguar qué quería antes de abrir la puerta. Le pregunté, ¿puedo ayudarte? Y sin titubear, me respondió, nadie puede ayudarte, Omi. Pensé que solo intentaba hacerse el gracioso, así que decidí no darle más importancia. Simplemente entré en mi coche y comencé a retroceder para salir del estacionamiento. Pero mientras lo hacía, el tipo de la sudadera seguía mirándome, sonriendo de oreja a oreja, como si su frase de nadie puede ayudarte, Omi hubiera sido la mejor broma del mundo. En el trayecto al trabajo me cortaron el paso o me hicieron señas groseras quizá una docena de veces, todo en apenas 30 minutos. Para cuando terminó una de esas molestas reuniones de mitad de semana con mi jefe, prácticamente me había olvidado de aquel tipo de la sudadera y su frase sin sentido. Continué mi día con normalidad, que además estaba bastante ocupado, así que no fue hasta la tarde cuando el encuentro volvió a aparecer en mi mente. Suponiendo que ese tipo estuviera allí para robar un auto, o quizá romper una ventana y llevarse algo de valor, pensé que alguien de mi edificio iba a tener un muy mal día. Pero lo que no sabía era que, aunque mi coche estaba a salvo en el estacionamiento de empleados, en realidad yo sería quien tendría ese mal día. Y así, termina la jornada laboral, conduzco de regreso a casa y al entrar al estacionamiento no vi ventanas rotas ni cristales en los espacios vacíos, así que pensé que habíamos tenido suerte. Pero luego, cuando subí al piso de mi apartamento y doblé la esquina del pasillo, lo vi, o más bien, lo olí. Alguien había defecado por toda mi puerta. Y no era una caca normal tampoco, estoy hablando de diarrea líquida, por el patrón de salpicaduras, y parecía que había golpeado mi puerta con considerable fuerza. Recuerdo haberme quedado mirándola unos segundos, completamente incrédulo, pensando, Dios mío, no, esto no puede estar pasando justo ahora. Y cuando el olor me llegó a las fosas nasales, tuve que cubrirme la nariz y la boca para no vomitar. Bajé de inmediato al coche, llamé a una empresa de limpieza de emergencias y después a la administración del edificio para pedirles copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todas las entradas principales y pasillos tenían cámaras, que era la mitad de la razón por la que había decidido alquilar allí en primer lugar, así que el proceso de contactar a la administración y obtener copias de las grabaciones fue rápido y sencillo. Tras conseguir que los limpiadores de emergencia vinieran y darles una buena propina por lo urgente del trabajo, pude entrar a mi apartamento alrededor de las 9:30. Me hice un café,
me senté con mi portátil y empecé a revisar el material que la administración había subido a un Dropbox para mí. Me tomó un tiempo llegar a la sección correcta, pero en algún momento de la tarde, vi que una figura encapuchada se acercaba a la entrada principal del edificio. Este tipo también llevaba sudadera con capucha y gorra, pero a diferencia del estacionamiento esa mañana, este parecía llevar un chaleco fluorescente y cargaba un paquete. Asumí que era un repartidor y que subiría a entregar el paquete a algún apartamento y luego se iría. Pero no lo hizo. En cambio, caminó directo a mi apartamento, dejó el paquete en el suelo, se bajó los pantalones y, como ya sabes, se desahogó por toda mi puerta. Cuando terminó, ni siquiera se limpió, simplemente se subió los pantalones y salió del edificio con una calma tal que parecía que lo hacía todos los días, y yo apenas podía creer lo que estaba viendo. Pero ahí estaba, claro como el agua. Y lo más raro para mí en ese momento era que ni siquiera era el mismo tipo con sudadera y gorra que había visto esa mañana, o al menos estaba un 90% seguro de que no lo era. Era demasiado alto, demasiado corpulento, y aunque tenía la enorme corazonada de que los dos estaban conectados, no tenía ninguna pista de por qué me estaban atacando a mí. Llamé a la policía, pero no fueron de ninguna ayuda. Incluso sugirieron que intentara descartar la posibilidad de que algún amigo me estuviera gastando una broma. Muy educadamente les expliqué que no tenía amigos que fueran a defecar en mi puerta, y me respondieron que se pondrían en contacto si surgían novedades, casi riéndose. Pero fui yo quien los llamó de nuevo a la mañana siguiente. Me desperté a las 6:15, hice mi rutina matutina, y cuando bajé al estacionamiento descubrí que mi coche había sido prácticamente destrozado durante la noche. Llamé al trabajo, le conté a mi jefe lo que había pasado y él, muy amablemente, me dio el día libre para poder hablar con la policía y organizar un transporte alternativo. Esta vez hablé con otro departamento respecto a la destrucción de mi coche, pero fueron tan inútiles como la primera vez. Dijeron que revisarían las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudiera proporcionar, pero como todos los encapuchados tenían el rostro cubierto, sabía que no podrían hacer gran cosa con eso. Apenas reuní la motivación para enviarles el material a la dirección de correo que me dieron, y ya por la tarde empecé a tener pensamientos muy preocupantes. Como era obvio que me estaban atacando en mi casa, me parecía una tontería seguir quedándome en mi apartamento. Así que, después de que se llevaran mi coche para repararlo, busqué un hotel de 3 estrellas decente que tuviera habitaciones libres cerca, y tomé un taxi para hacer la reserva. Llamé a mi padre desde la habitación del hotel, solo para pedirle consejo y demás, y coincidió en que era muy inquietante que este grupo de personas pareciera saber dónde vivía. Una cosa era que un imbécil atacara mi coche tras verme conducirlo, pero otra muy distinta era que ese encapuchado supiera exactamente cuál era mi puerta para hacer sus necesidades allí. Además, había un claro patrón de escalada, así que, lógicamente, lo siguiente sería intentar atacarme dentro de mi apartamento. Y, como resultó, eso fue exactamente lo que intentaron hacer. No tenía idea de quiénes eran y técnicamente aún no lo sé, pero en ese momento todo era doblemente aterrador y confuso para mí. ¿Cómo demonios había empezado un conflicto así a partir de un simple cruce de miradas y un breve intercambio de palabras? ¿Quiénes eran esos tipos que me estaban atacando? ¿Eran una pandilla o algo? ¿Eran hermanos, primos, quizás simplemente amigos, y tuve la mala suerte de toparme con el más loco? Y aparte de todo eso, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Pues, al parecer, hasta irrumpir en mi apartamento y destrozar todo el lugar. ¿Recuerdas que mencioné la reserva en el hotel? Bueno,
Decidí que, si iba a quedarme allí una semana o más, debía volver a mi apartamento para ocuparme de algunas cosas y llevarme algunas comodidades al hotel. Así que, después del trabajo, tomé un taxi de regreso al edificio, subí las escaleras y, ¿qué crees? La puerta de mi apartamento estaba colgando de las bisagras y uno de mis vecinos estaba allí parado, con cara de haber visto un fantasma. Cuando entré, entendí por qué. Quienquiera que hubiera entrado había destrozado todo el lugar. El vidrio de mi ducha estaba hecho añicos, rompieron el armazón de mi cama, y tanto la sala como la cocina estaban alfombradas con pedazos de vidrio y porcelana de cuando habían estado golpeando los gabinetes. Es una pésima referencia de béisbol, lo sé. Habían destrozado todo el arte que tenía en las paredes. Mi televisor y mi portátil estaban pulverizados, pero lo peor, lo más doloroso, fue que destrozaron mi pecera y mataron a todos mis peces. Estaba devastado, genuina y profundamente devastado. ¿Meterse conmigo y mis cosas? Vale, lo que sea. Pero ahogar así a mis peces, dañar a criaturas inocentes que solo vivían felices en su pequeño mundo acuático, tuve que reunir toda mi fuerza para no desmoronarme por completo delante de mi vecino. Unas horas más tarde, ya estaba de vuelta en la habitación del hotel, enfrentándome a dos hechos duros y fríos. En primer lugar, iba a tener que llamar a la policía por tercera vez en apenas 3 días, y en segundo lugar, no tenía otra opción más que buscar un nuevo lugar donde vivir. Pero aún así, el hilo conductor de los 3 días y lo que me tenía prácticamente arrancándome los dientes de la frustración era, obviamente, el porqué. Ya no tenía ningún sentido. Que algún psicópata destrozara mi coche y se cagara en mi puerta por una confrontación menor, había una especie de lógica perversa en eso, sobre todo si se trataba de un vagabundo drogado. Pero lo que me quedaba preguntándome era, si yo hubiese estado en casa esa noche, ¿me habrían matado? ¿Y cómo había llegado a escalar todo hasta el punto de que en solo 3 días, por una confrontación mínima, había pasado todo esto? Era como una pesadilla. Una de la que habría hecho lo que fuera por despertar, pero aún no había terminado, ni de lejos. Para empezar, cuando recibí las grabaciones de las cámaras de seguridad de la administración del edificio, que a esas alturas ya no estaban nada contentos con todos los problemas que yo estaba trayendo al inmueble, vi que eran los sospechosos de siempre, por decirlo así. Pero en lugar de un grupo de encapuchados destrozando mi apartamento, como los que habían destruido mi coche, estos se veían diferentes. Iban vestidos completamente de negro, con máscaras en la cara y guantes. Parecían profesionales. Era casi aterrador. Y en ese momento decidí que jamás volvería a dormir en ese lugar y empecé a buscar un nuevo sitio donde vivir. Pero pocos días después hubo otra escalada seria. Una que me hizo darme cuenta de que quizá mudarme no resolvería nada en absoluto. Ahora tomaba el metro para ir y volver de Grand Central, lo cual significaba caminar varias cuadras desde la estación hasta el edificio de oficinas. La verdad, no me molestaba demasiado. Me daba la oportunidad de comprar algo de comer después del trabajo y el metro me parecía mucho más civilizado que el subway. Además, la tranquilidad de saber que no iba camino a un sitio donde pudieran atacarme me daba una cierta paz mental y un cambio de ritmo agradable. Pero un día, al doblar de Park Avenue hacia East 47th, escuché que alguien gritaba mi nombre. Yo iba caminando, comiendo mi cajita de comida halal con carne y papas fritas, y escuché que me llamaban de una forma que sugería alegría de verme. Esa fue la única razón por la que me giré. Si hubieran sonado enojados, o de cualquier otra manera menos alegre, habría seguido de frente y acelerado el paso con la esperanza de perderlos entre la multitud.
Pero no sonaban enojados, sonaban casi emocionados, así que me di la vuelta esperando ver a un viejo amigo, un excompañero de trabajo o algo así. Pero en lugar de eso, vi a un completo desconocido, y este desconocido corrió hacia mí, soltó un boom y me dio un puñetazo directo en la cara. Caí hacia atrás, mi comida se derramó por todo mi cuerpo, y el extraño salió corriendo aún gritando mi nombre, pero ahora agregando cosas como, apestas, tío, apestas. Siendo Nueva York, solo 3 de las quizá 2 docenas de personas que vieron cómo me tumbaban reaccionaron con un "oh, maldita sea, ¿estás bien, amigo?", y se acercaron a ver cómo estaba. Y, por supuesto, no lo estaba. En ese momento llevaba unos días sin que pasara nada, estaba ocupado con todo el lío de reparar mi coche y buscar dónde mudarme, y todavía tenía el misterio de todo esto pesando sobre mí. Hubo un breve periodo en que pensé que lo peor ya había pasado. Algo raro y jodido estaba ocurriendo, pero una vez descubrieron dónde vivía, encontrarme debía de ser pan comido, supongo. Pero después de ese puñetazo, me di cuenta de que ellos, quienquiera que fueran, de alguna manera podían rastrearme incluso en mis trayectos. Darme cuenta de que no estaba seguro en ningún lado, ni siquiera en mi maldita habitación de hotel, llevó todo a otro nivel de estrés y miedo. Y sonará patético para algunos, así que mejor lo digo tal cual, literalmente quería correr a casa con mi mamá y mi papá. No sabía a quién más acudir, porque la policía apenas empezaba a tomarme en serio, y para entonces yo ya estaba muy por encima de mis posibilidades y en un peligro real. Pero el verdadero dilema era saber que, si me iba a casa de mis padres, podía llevar a mis atacantes hasta allí y ponerlos en riesgo también. Ni siquiera podía contarles qué tan mal se había puesto todo, porque sabía que insistirían en intervenir de alguna manera, lo cual, de nuevo, podría ponerlos en peligro. Contaba con la policía, y con mi jefe, porque una vez que entendieron lo seria que era la situación, mis empleadores fueron muy comprensivos y básicamente me dieron licencia pagada indefinida hasta que todo pudiera resolverse. Y aún así, entre la policía, mis jefes, mis compañeros de trabajo, mis futuros ex caseros y los posibles nuevos, mi teléfono no dejaba de sonar. Pasaba largos ratos devolviendo llamadas y respondiendo mensajes de texto, y me había acostumbrado a ver la pantalla iluminándose con números desconocidos o privados. Unas noches después, estaba en otra habitación de hotel cuando mi teléfono empezó a vibrar en el escritorio con número privado en la pantalla. No dudé ni un segundo. Contesté, me puse el teléfono en la oreja y fui recibido por una voz muy profunda, bien hablada y confiada. Cuando el tipo usó mi nombre, pensé que se trataba de un policía o alguien respondiendo a una solicitud de alquiler que yo había llenado. Pero poco a poco me di cuenta de que esa llamada era de alguien muy diferente. Sabía mucho sobre mí y usaba la información para confirmar que realmente hablaba conmigo. Usó mi nombre, mencionó a mi empleador, incluso sabía la dirección de mi antiguo apartamento, el mismo del que planeaba mudarme. Solo respondí una o dos de sus preguntas antes de preguntarle educadamente por qué llamaba, y fue entonces cuando se presentó con el nombre de Odin. Odin, que dejó claro que no era su nombre real, trabajaba para una empresa tecnológica en la costa oeste y me dijo que llamaba porque había encontrado parte de mi información personal en Internet. Al principio pensé algo así como, ¿y qué? Porque supuse que se refería a mis redes sociales o al correo electrónico y teléfono que aparecían en la web de mi empleador. Pero no era eso a lo que se refería. Dijo que mi nombre, mi antigua dirección, fotos mías e incluso cosas como mi historial laboral estaban disponibles en una página llamada 2bin. Ese nombre no significaba nada para mí en ese momento. Ni siquiera estaba seguro de haberlo entendido bien,
pero hoy en día todavía me recorre un escalofrío cuando lo leo o lo escucho. Para quienes no lo sepan, 2bin era, o es, escuché que volvió, pero no lo puedo asegurar, un sitio web al que no puedes acceder con un navegador común. Está en lo que algunos llaman la Dark Web, aunque Odin decía que era más bien Deep Web, y por lo que entendí, lo único que necesitas es un navegador especial para ver cosas que no aparecen en Chrome o Internet Explorer. Odin dijo que podía comprobarlo yo mismo si seguía sus instrucciones para descargar e instalar ese navegador especial, pero después de que acepté que sería más rápido que me enviara capturas, me las mandó. Y ahí lo vi con mis propios ojos. Alguien, no tenía idea quién en ese momento, no solo había publicado toda mi información personal, sino que también afirmaban que yo tenía varias condenas por actividades inapropiadas con menores. La publicación básicamente decía que yo estaba haciéndome pasar por mí mismo, porque en realidad era un depravado que intentaba mudarse y empezar una nueva vida tras ser acusado en Ohio e Illinois. Y ahí fue cuando todo encajó. El tipo aleatorio que trató de intimidarme, la gente que se cagó en mi puerta, que destrozó mi coche y me dio un puñetazo en la cara, todo estaba relacionado con esa confrontación inicial. Solo que esa confrontación inicial había surgido a raíz de una acusación salvaje en Internet de lo que pensé que era una fuente completamente anónima. Pero no era anónima, no del todo al menos. Y no solo Odin había usado su magia informática para descubrir quién había hecho la publicación, sino que parecía más que dispuesto a compartir lo que había averiguado. Por lo que entiendo ahora, la Dark o Deep Web solo es accesible a través de navegadores anónimos y la gran mayoría de las publicaciones en 2bin eran de usuarios anónimos. Claro, Odin decidió investigar un poco para descubrir a quién había enfadado tanto como para querer arruinarme la vida. Buscó mi nombre en Google, pero no salió nada relevante, así que revisó las acusaciones y descubrió que toda la publicación de 2bin era una elaborada mentira. Luego Odin volvió a intentar averiguar quién estaba enojado conmigo y terminó buscando personas que recientemente se habían separado de la empresa de investigación para la que yo trabajaba. Encontró a un tipo que parecía saber manejar un navegador Tor, alguien con perfil de se necesita uno para reconocer a otro. Descubrió que este individuo tenía un blog en la web superficial, algo que podía leer tranquilamente. Y ahí se dio cuenta de que el estilo de escritura de sus publicaciones y el de la entrada en 2bin que revelaba mi información eran casi idénticos. Odin me explicó todo eso durante 1 minuto o 2 antes de que yo prácticamente le rogara que me dijera el nombre del sospechoso. Y cuando lo dijo, fue como un momento de santo cielo, donde de repente todo encajó y empezó a tener sentido. No quiero decir el nombre del tipo, prefiero mantenerme en un plano moral superior y no doxear al doxeador, por así decirlo, pero lo reconocí inmediatamente de una evaluación que yo mismo le había hecho, la cual había contribuido a que lo despidieran de la empresa. Era perezoso, desaliñado, rara vez llegaba a tiempo y apenas hacía su trabajo, pero al parecer, detrás de esa apariencia grasienta, el tipo era tan hábil con la computadora como vengativo. Y cuando se enteró de que había sido yo quien condujo su evaluación, bueno, mi destino quedó sellado. Recuerdo estar sentado en la cama del hotel, con el teléfono en una mano y la cabeza en la otra, masajeándome las sienes con el pulgar y el anular, tratando de contener la migraña que se avecinaba. Creo que fue un caso de recibir demasiada información de golpe, además de ir y venir entre pensar que la llamada era otra broma pesada y creer que Odin hablaba en serio. Pero creo que para cuando mencionó el nombre del tipo despedido, ya había concluido que Odin sabía demasiado sobre todo como para ser un engaño. Además, estaba dispuesto a compartirlo todo menos su identidad, así que, a menos que todo fuera una elaborada estafa, parecía genuinamente de mi lado.
Pero aquí es donde la paranoia regresó con fuerza, porque hacia el final de la llamada, Odin pidió dinero. Afirmó que podía eliminar la publicación sobre mí. Pero como era una situación crítica, en la que cuanto más tiempo permaneciera en línea, más tiempo estaría en riesgo, necesitaría ayuda para infiltrarse en la página web y poder hacerlo. Y eso significaba pedirle ayuda a unos amigos, quienes requerirían compensación económica por sus esfuerzos. Básicamente, si yo le transfería a Odin unos cuantos miles de dólares en Bitcoin, él podía hacer que todo desapareciera. De inmediato, sonaron las alarmas en mi cabeza. De hecho, le pregunté directamente si había sido él quien había publicado mi información como una especie de forma indirecta de chantajearme para que le pagara por retirarla. Él soltó una risa nerviosa y admitió que eso tendría un cierto genio perverso, pero me dijo que, si lo único que quería era dinero, habría cientos de formas en que podría estafarme o extorsionarme sin necesidad de tomarse el tiempo de llamarme y explicarme toda esta terrible situación. Y eso fue otra cosa que me convenció de que era legítimo. Soy consciente de que quizá jugaba a largo plazo y que tal vez el engaño era, no sé, parte del juego para él. Pero fuera quien fuera Odin, me hizo una oferta que no podía rechazar. Una oferta tan de buena fe que se ofreció a eliminar la publicación antes de pedirme el pago. No necesitaba informarme de lo que era capaz de hacer si yo decidía no pagarle, y ya tenía una idea bastante clara por experiencia, así que lo hice. Pero no antes de que pasaran 10 días enteros sin incidentes. Durante ese tiempo él se mantuvo en contacto a diario, como recordatorio de que le debía dinero, pero también para asegurarse de que no hubiera pasado nada más. Me dijo que había muchas posibilidades de que mi antiguo apartamento fuera atacado otra vez, pero solo por personas que ya sabían dónde vivía y aún creían que era algún tipo de depredador infantil. Pero con la publicación eliminada, lo más probable era que no hubiera nadie más planeando darme una lección, o como quiera que lo hubiera expresado aquel tipo. Pero yo era escéptico. Aún tenía esa vocecita en la cabeza que decía, te acaban de estafar. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no había más incidentes en mi antiguo edificio, esa voz se fue apagando hasta desaparecer por completo. Al 10º día, convertí el dinero para Odin en Bitcoin y finalmente se lo envié a su cartera en un proceso muy complejo. Luego me llamó para darme unas breves gracias, pero la llamada terminó conmigo agradeciéndole a él y bastante efusivamente. Tan pronto como colgamos, decidí devolverle la llamada unos minutos después para preguntarle si podía volver a contratar sus servicios en caso de necesitarlos en el futuro. Pero en cuanto marqué, escuché ese tono apagado de bu, bu, bu. El número había sido desconectado. Pasaron unos días, y cuanto más pensaba en todo aquel desastre, más volvía esa sensación de paranoia. Cada vez estaba más convencido de que Odin había sido el responsable de todo el calvario, al menos hasta que me di cuenta de que había una manera de verificar si lo que me había contado era cierto o no. Le pedí un favor a una de las chicas de recursos humanos, y una tarde, mientras seguía hospedado en ese hotel, marqué un número que tenía anotado en un papel y presioné llamar. Segundos después, escuché una voz al otro lado de la línea. Era el tipo al que yo había evaluado, el que terminó despedido como resultado, y poniéndome la voz más alegre posible, empecé a hablar. Le dije quién era. Le dije que me había enterado de su despido y le expresé lo mucho que lo lamentaba. Sonaba sorprendido, pero no asustado, así que seguí con la farsa. Le dije que había escuchado sobre una posible oportunidad en otra empresa y le pregunté si quería que lo mantuviera informado sobre cualquier vacante. Otra vez sonaba confundido, pero me dijo que sí, que le gustaría.
terminé la llamada diciéndole lo bueno que había sido volver a hablar con él. Todo era mentira, pero lo hice para medir su reacción. Quería escuchar el odio en su voz, quería cualquier cosa que confirmara que había estado motivado a intentar arruinarme la vida entera, pero lo que lo delató fue esto. Justo cuando estaba a punto de colgar y estábamos atrapados en ese intercambio divagante de gracias por llamar y hablamos pronto quizá, le solté, sé lo que hiciste. Creo que una persona inocente habría respondido, como mínimo, con algo tipo, ¿qué hice? Pero él no dijo ni una maldita palabra. Y por un breve momento, parecía que iba a contestar, como si estuviera pensando o decidiendo alguna réplica demoledora para dejarme callado, pero no lo hizo. Simplemente colgó. Y eso fue todo lo que necesité. Odin no me había mentido, o si lo había hecho, estaba compinchado con el tipo que publicó aquello. Y en ese caso, solo me quedaba quitarme el sombrero ante una estafa bien planeada. Pero hubo algo en la forma en que no dijo nada, era casi como si supiera que estaba siendo grabado. Y puedes apostar tu último dólar a que grabé toda la llamada con la cámara de mi laptop, por si lograba arrancarle una confesión. Él sabía que no podía probar nada si se mantenía en silencio y no se regodeaba, así que, al final, supongo que se salió con la suya. Pero yo obtuve lo que quería. Lo que parecía más importante que nada en ese punto era la tranquilidad mental. Vi la causa y el efecto con claridad, y aunque había sido un viaje infernal, por fin podía darle sentido a lo que me había estado ocurriendo. Ya no vivo en Nueva York. Ni siquiera en la costa este, y tampoco trabajo en investigación de mercados, y soy feliz, puedo decir al menos eso. Pero en este punto estoy demasiado curado de espanto como para publicar nada demasiado revelador en espacios online. Y a cualquiera que lea esto, le imploro, tengan muchísimo cuidado con la información personal que permiten que circule en Internet, porque hay personas profundamente perturbadas allá afuera que saltarán a la primera oportunidad para usarla en tu contra. Me interesé por primera vez en la Dark Web durante mi segundo año de universidad. Estaba tomando un módulo de ciberseguridad cuando el tema salió durante un seminario, y me pareció como ese rincón misterioso, casi mítico del Internet, que pocas personas entendían realmente. Leí artículos y vi videos sobre ello, algunos sensacionalistas, otros más técnicos, y me fascinaba la idea de esa vasta red oculta, justo debajo de la superficie. No voy a mentir, sentía curiosidad por el lado oscuro, pero no era ahí donde residía mi interés. Yo quería entender la tecnología, la arquitectura, y qué propósito podría tener en el panorama digital del mañana. Acceder resultó más fácil de lo que había imaginado. Descargué el navegador Tor, diseñado para anonimizar tu actividad en línea al enrutar tu tráfico por una serie de servidores operados por voluntarios. Y luego, para ser más cauteloso, usé una VPN como capa adicional de seguridad. Navegar la Dark Web no era como usar Google, donde todo está indexado y es fácil de encontrar. En cambio, tienes que usar directorios como la Hidden Wiki para localizar sitios, Engine. Y para aprender a hacerlo, me uní a foros donde gente con años explorando la Dark Web compartía consejos, y una vez que estuve listo, empecé a explorar. Al principio, mis descubrimientos fueron, en el mejor de los casos, sorprendentemente inofensivos y a veces hasta positivos, y en el peor, solo levemente inquietantes. Encontré muchos recursos dedicados a la privacidad en línea, como guías sobre aplicaciones de mensajería encriptada, plataformas de correo seguro y consejos para evitar la vigilancia. Y no eran herramientas solo para criminales.
Una gran parte de la comunidad parecía estar compuesta por periodistas y activistas en países con gobiernos represivos, lo cual me pareció un aspecto muy interesante que ni se me había ocurrido antes. Pero también había muchos usuarios que parecían ser personas comunes que valoraban enormemente su privacidad digital. Sin embargo, mientras algunos intentaban adaptarse a un mundo en línea en constante cambio, otros exhibían tendencias claramente poco saludables. Por ejemplo, había un pequeño grupo de usuarios que creían ser víctimas de lo que llaman gamestalking. El gamestalking se refiere a la creencia de que una persona está siendo sistemáticamente acosada por un grupo coordinado. Suelen describir vigilancia constante, sabotaje, aislamiento social e intimidación pública orquestada por desconocidos, conocidos o incluso autoridades como el gobierno federal. Es cierto que unos pocos casos aislados de acoso organizado se han documentado, pero lo importante es tener en cuenta que la mayoría de los reportes carecen de pruebas y a menudo están vinculados a paranoia, ansiedad u otros trastornos psiquiátricos graves. El nivel de paranoia que experimentan los hace interpretar eventos ordinarios como amenazas deliberadas, lo que puede tener consecuencias devastadoras para sus amigos y familias. Y parte de lo que vi en esos foros de gamestalking era tan desalentador como perturbador. La vida de esas personas estaba hecha pedazos, pero en lugar de aceptar ayuda de sus familiares o amigos, se cerraban, formaban comunidades secretas en línea y se alentaban mutuamente en sus delirios. Y a veces parecía tener consecuencias fatales. Para mí, explorar la dark web empezó como una curiosidad académica, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo. Me hizo reflexionar de manera crítica sobre la privacidad, la vigilancia y cómo la tecnología moldea nuestras libertades. La dark web no parecía intrínsecamente buena ni mala, era solo una herramienta, y lo que realmente importaba era la intención de quienes la usaban. Pero a medida que pasaba más tiempo explorando, inevitablemente empecé a toparme con cosas que insinuaban su lado más oscuro. Fue gradual, como ir pelando capas de algo que no estás del todo seguro de querer ver. Había menciones a mercados donde se comerciaban bienes ilegales, foros donde se discutían actividades claramente poco éticas o abiertamente criminales. Y no eran cosas que yo buscara activamente, simplemente estaban ahí, dispersas entre el contenido inofensivo. Pero fueron los rumores de las llamadas Red Rooms lo que marcó mis primeros pasos tentativos hacia los rincones más oscuros de la Deep Web. Se decía que eran transmisiones en vivo donde se cometían actos indescriptibles frente a una audiencia dispuesta a pagar en criptomonedas. Algunos aseguraban que eran leyendas urbanas, exageradas o completamente inventadas para añadir a la infamia de la dark web. Otros, en cambio, hablaban de ellas con detalles inquietantes, describiendo cómo había que encontrar enlaces ocultos y pagar un precio muy alto para acceder. Aunque nunca vi nada que confirmara su existencia, la mera idea era escalofriante. Pero lo que realmente me impactó de los rincones más oscuros de la Deep Web fue lo casualmente que algunas personas discutían estos temas. En ciertos foros, hablaban de cosas moralmente repugnantes como si fueran simples curiosidades. Se sentía como entrar en un mundo donde las normas sociales habían sido despojadas y el anonimato había creado un espacio en el que cualquier cosa, por horrenda que fuera, podía florecer. A pesar de la oscuridad, seguía recordándome a mí mismo por qué estaba allí en primer lugar, para entender, no para participar. Tuve cuidado de no hacer clic en nada sospechoso ni adentrarme demasiado en lugares donde no pertenecía. Aún así, era imposible no sentir el peso de lo que la dark web podía llegar a ser. Por cada servicio de correo encriptado o foro de activistas, parecía haber un equivalente siniestro acechando en las sombras.
Los rumores de las llamadas Red Rooms permanecían en mi mente mientras seguía explorando. Se susurraban en foros y salas de chat, siempre elusivas, siempre sin confirmar. Y al principio, yo también las desestimé como meras leyendas urbanas digitales, nada más que el producto de imaginaciones hiperactivas. Pero cuanto más leía, más empezaba a darme cuenta de que no eran del todo un mito. Se sentía como un rompecabezas inquietante, uno que no estaba seguro de querer resolver, pero al que no podía resistirme. Mi búsqueda comenzó en foros donde usuarios aseguraban tener conocimiento interno. Las publicaciones eran crípticas, llenas de pistas vagas y lenguaje codificado. Algunos describían las Red Rooms como servicios de transmisión en vivo por los que se pagaba, donde se realizaban actos horribles frente a una cámara, a menudo a petición de la audiencia. Otros desestimaban la idea como imposible, señalando las dificultades técnicas de transmitir video en directo de forma anónima a través de Tor. Sin embargo, había suficientes relatos detallados como para mantenerme intrigado, suficientes para hacerme pensar que quizás algún rincón retorcido de Internet había encontrado la forma de volverlo real. Seguí las pistas con cautela, moviéndome entre capas de foros, salas de chat y directorios. Pero cuanto más profundo entraba, más cambiaba la atmósfera. Los sitios se sentían más pesados, más oscuros incluso, y me topé con páginas cuyos nombres parecían advertencias, páginas en blanco y negro llenas de enlaces ominosos. Algunas requerían contraseñas o criptomonedas para continuar, y dudé. No quería cruzar una línea de la que no pudiera regresar, pero parte de mí estaba impulsada por la necesidad de saber. ¿Eran simples callejones sin salida, o eran realmente la cosa de verdad? Los momentos más inquietantes llegaban cuando encontraba hilos de gente que afirmaba haber asistido a esos supuestos eventos. Hablaban de invitaciones encriptadas, pagos exorbitantes en Bitcoin y accesos fugaces a transmisiones alojadas en servidores oscuros. Todo parecía irreal, y aún así, la manera en que lo describían lo hacía sonar perturbadoramente plausible. Nunca encontré nada definitivo, ni enlaces reales, ni pruebas concretas, pero el proceso en sí ya resultaba escalofriante. Cuanto más excavaba, más comprendía que incluso la búsqueda en sí misma conllevaba riesgos, no solo el de tropezar con algo horrendo, sino el de cruzar un límite que no estaba dispuesto a cruzar. Al final, si las Red Rooms existían o no parecía casi irrelevante, porque la mera persecución había revelado una verdad profundamente inquietante sobre lo que las personas son capaces de imaginar. Cerré sesión, estremecido por la experiencia pero también extrañamente aliviado de no haber encontrado lo que buscaba. Los rumores siguieron siendo solo eso, rumores. Pero la oscuridad que vislumbré en el camino se sentía demasiado real. Y, al final, fue esa sensación de estar tan cerca de descubrir algo lo que me arrastró de nuevo por la madriguera. Todavía recuerdo el momento en que lo encontré. Fue la culminación de semanas siguiendo hilos crípticos, persiguiendo rumores y armando fragmentos de un rompecabezas que ni siquiera estaba seguro de querer resolver. Llegó de manera inesperada, después de horas navegando entre foros ocultos y enlaces muertos. Apareció un nuevo hilo en uno de los rincones más oscuros de un foro, publicado por alguien que afirmaba tener acceso a una verdadera Red Room. La publicación era escueta, una breve descripción, un enlace fuertemente encriptado y una exigencia de pago en Bitcoin. Dudé. Cada instinto me gritaba que me detuviera, que cerrara el navegador y me alejara, pero no pude. La curiosidad que me había llevado hasta allí se negó a dejarme rendirme. Transferí la cantidad de Bitcoin requerida, una suma que me apretó el pecho al verla salir de mi monedero, y seguí las instrucciones. El enlace me llevó a una página en blanco con un temporizador de cuenta regresiva.
Se sentía irreal, como si estuviera entrando en la escena de inicio de una película de terror macabra. Esperé, con el corazón acelerándose mientras cuestionaba cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla parpadeó y apareció una transmisión granulada. La habitación era muy austera y clínica, iluminada por luces fluorescentes duras que proyectaban sombras marcadas en las paredes. Un hombre con bata de laboratorio estaba en el centro, rodeado de equipo improvisado, una silla, monitores médicos, mesas de acero y herramientas cuyo propósito no quería imaginar. La cámara se movió lentamente, revelando a una persona amarrada a una de las mesas. Estaba consciente, pero su rostro estaba contorsionado por el miedo y sus gritos ahogados se oían a pesar de la mordaza y de la mala calidad del audio. El panel de chat junto al video se llenó de actividad. Usuarios anónimos escribían mensajes, algunos instaban al anfitrión a continuar, otros pedían actos o experimentos específicos. Era horroroso, no solo por lo que estaba viendo, sino por la indiferencia del público. Lo trataban como un espectáculo, algo que se podía ordenar y consumir como si la persona en la mesa ni siquiera fuera humana. No sé si ellos pensaban que era falso, y por eso eran capaces de hablar así, pero para mí se veía muy real. Los experimentos comenzaron y apenas pude soportarlo. El anfitrión usó inyecciones, corrientes eléctricas y otros dispositivos que parecían diseñados para probar umbrales de dolor o respuestas biológicas. La víctima se retorcía y gritaba, su agonía evidente en la pantalla. La audiencia aclamaba, sus solicitudes volviéndose más depravadas con cada minuto que pasaba. Era algo más allá de lo que jamás había imaginado, crueldad pura, sin filtros, disfrazada de investigación científica. No sé cuánto tiempo observé antes de obligarme a cerrar el navegador y golpear la tapa de mi laptop. Me quedé sentado en silencio, con náuseas. Mis manos temblaban y sentía una abrumadora culpa por haber llegado tan lejos. La realidad de lo que había visto era mucho peor que cualquier rumor o leyenda. No era solo un mito. Era real, y estaba ocurriendo en algún lugar, oculto en las profundidades de esa red sombría. Esa noche borré todo. El navegador Tor, mi billetera de Bitcoin, los registros que llevaba de mi búsqueda. No quería dejar rastro alguno de lo que había hecho, ninguna conexión con ese mundo enfermizo y repugnante en el que me había asomado. Pero esas imágenes se quedaron conmigo. Son cosas que nunca olvidaré del todo. Y es algo con lo que tendré que lidiar mientras viva, y lo sé. La Dark Web es un lugar sombrío, un pozo donde prosperan los peores instintos de la humanidad, y es allí donde trabajo. Soy lo que se conoce como White Hat, una especie de hacker bueno al que le pagan por derribar mercados repugnantes, trazar los rastros que llevan hasta los monstruos que se esconden en las sombras, y arrojar algo de luz sobre esa oscuridad. La mayoría de los días me siento frente a mis pantallas, el resplandor de mis monitores siendo la única luz en mi pequeño y desordenado apartamento, mientras mis dedos vuelan sobre el teclado atravesando capas de suciedad encriptada y exponiendo secretos que nadie más se atreve a mirar. Es mi trabajo, y no es para gente débil de corazón, pero soy jodidamente bueno en ello. He visto horrores más allá de la imaginación, cosas que nadie debería presenciar jamás. Pero el caso que me persigue comenzó en un día como cualquier otro. Una inspección rutinaria me llevó a un mercado enterrado en lo más profundo de las entrañas de la web. Anunciaba vidas humanas como mercancía, jóvenes y ancianos, con imágenes brillantes y descripciones frías. Ya lo había visto antes, pero este tenía un aura distinta. Pulido, profesional e insidiosamente silencioso. Una fortaleza digital que casi desafiaba a cualquiera a intentar derribarla.
Recuerdo haberme hundido en su código, desenredando las capas de seguridad, como pelando una cebolla. Era un trabajo lento, agotador y frustrante, y el sitio tenía una elegancia grotesca, con defensas diseñadas por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Pero ningún sistema es impenetrable, y al final del tercer día, ya estaba dentro. La base de datos era enorme, con entradas que detallaban a las víctimas, nombres, edades, fotos y descripciones escalofriantemente precisas de su utilidad. Cada perfil era un grito silencioso, una súplica enterrada en unos y ceros, y empecé a extraer los datos, armando patrones, nombres y conexiones, y como siempre, lo documenté todo meticulosamente, construyendo un dossier que pudiera servir a las autoridades cuando terminara de desmantelar el sitio. Y entonces la encontré. Una niña de Filipinas que no tendría más de 12 años. Su foto mostraba a una pequeña con los ojos muy abiertos y asustados y una sonrisa forzada. Su perfil estaba detallado de una manera que me revolvía el estómago y había algo en su entrada que destacaba. Una nota rara en los metadatos, una pequeña migaja que alguien había dejado atrás. Era un registro de pago y no conducía a un comprador. Conducía de vuelta a su familia. Busqué su nombre en todas las bases de datos a las que tenía acceso, cotejando reportes de personas desaparecidas, publicaciones en redes sociales y artículos de noticias. El rastro era débil, pero estaba allí. Había desaparecido meses atrás, vista por última vez en un pequeño pueblo. La prensa local apenas lo mencionó y sus padres nunca denunciaron su desaparición. En cambio, sus vidas habían dado un giro muy curioso. Encontré fotos de ellos en Facebook, parados frente a una casa recién construida. Publicaciones presumiendo de una bendición que había llegado a sus vidas. Ropa cara. Fiestas lujosas. Sonrisas dibujadas en sus rostros. Nada cuadraba. ¿De dónde sacaba una familia pobre ese dinero de repente? Las piezas encajaron. Un rompecabezas grotesco que desearían no haber resuelto. La habían vendido. Su propia carne y sangre, entregada a monstruos a cambio de una vida mejor. Me quedé mirando la pantalla, con la bilis subiéndome por la garganta, a punto de vomitar, y no era solo por el mercado, era por la traición, el abandono, los cálculos fríos que habían convertido a una niña en moneda. Siempre había mantenido mi trabajo profesional, muy desapegado, pero esta vez no pude dejar de pensar en ella. Ya no era solo un nombre en una base de datos. Era una niña que había sido descartada como basura, cuya vida había sido destrozada por las personas que se suponía debían amarla más. Seguí investigando a su familia. Registros bancarios, mensajes privados, todo lo que pude encontrar. Cada transacción contaba una historia. Y el rastro era condenatorio. El depósito que coincidía con su desaparición, el derroche gradual en lujos, no solo eran cómplices, estaban prosperando con su sufrimiento. Cuanto más descubría, más notaba cómo la rabia me invadía. Mi trabajo siempre había sido derribar sistemas, no juzgar individuos, pero esto se sentía muy personal. Su imagen me perseguía. Esa sonrisa forzada, ese terror en sus ojos, no podía quitármelo de la cabeza por más que lo intentara. Pasé semanas recopilando pruebas, armando un caso sólido que resistiera escrutinio, para que las autoridades se encargaran después. Así siempre funcionaba. Pero con cada día que pasaba, la idea de su familia viviendo en comodidad mientras ella sufría me carcomía. Habían comprado su felicidad con su vida. Era monstruoso. Una noche, mientras revisaba los últimos datos, tomé una decisión.
No me limitaría a entregar la evidencia e irme. Les haría sentir el peso de lo que habían hecho. No podían permitirse olvidarla, borrarla como si no fuera nada. Redacté un correo electrónico, anónimo e imposible de rastrear, adjuntando fotos de su hija tomadas del mercado, lo bastante difuminadas para proteger su dignidad, pero inconfundibles. Se los envié sin palabras, solo imágenes. Quería que la vieran, que recordaran lo que habían hecho. Nunca sabré si lo abrieron, pero imaginé la culpa pudriéndose en su interior como una llaga. No era justicia, pero era algo. El mercado desapareció en cuestión de días, borrado de la dark web. Mi trabajo allí había terminado, y las autoridades ya tenían la evidencia necesaria para empezar a rastrear esa red. Pero su rostro se quedó conmigo, un fantasma que no podía exorcizar. Me gusta pensar que todavía está viva en algún lugar, que el sistema que ayudé a desmantelar le dio una oportunidad de libertad, pero sé que es poco probable. La dark web no deja escapar fácilmente a sus víctimas. Aún así, sigo trabajando, derribando un monstruo tras otro, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará?